Mientras, yo quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4. Y allí vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 10. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso que tenemos, ¿verdad?, de poder estar juntos y de cantar juntos de las bondades de Dios. Bien, Efesios capítulo 4, leemos los versículos 1 al 10. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Permítame orar brevemente por este tiempo en la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque como hemos leído, como hemos cantado, tú, Señor, has entregado tu vida para redimir a un pueblo y por el cual oraste que seamos uno. Tú nos llamas a ser un pueblo unido. Hemos visto, Señor, cómo tú habitas con aquel que es humilde. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades y que podamos vivir conforme a ese llamado que tú nos has hecho. Que lo que profesamos con nuestros labios esté de acuerdo con lo que vivimos. Y que si en alguna manera, Señor, hay un desajuste, si en alguna manera nuestra forma de vivir no va de acuerdo con la fe que profesamos, que tu Espíritu Santo nos despierte y nos ayude a vivir conforme a tu voluntad. Oro en este día en especial por las madres, no solamente de nuestro país, de todo el mundo. Tú les has dado un llamado en particular. Yo ruego para que también en el ejercicio de su ministerio, en el ejercicio de ese llamado que tú les has dado, les ayudes a vivir, a andar conforme a esa vocación, conforme a ese llamado que tú has hecho. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, creo que al principio, cuando íbamos a estudiar la carta, decía: el Efesio está dividido en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo lo que el apóstol habla es como el fundamento doctrinal, el fundamento teológico. Si ustedes recuerdan y si observan en sus Biblias, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza con una adoración a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y comienza a detallar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Cuando pensaba, por ejemplo, en esta primera parte del estudio de Efesios, no podía dejar de pensar en cómo un autor titulaba esta parte del estudio. Warren Wiersbe, escribiendo un estudio bíblico sobre Efesios, llamaba Efesios ricos en Cristo. Diciendo, es que cuando tú ves todo lo que dice Efesios, que nosotros tenemos por medio de la muerte de Cristo, nosotros somos ricos en Cristo. Pero comienza diciendo: nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos dio una herencia, nos selló con el Espíritu Santo, alumbró nuestro entendimiento, y comienza a citar un sinnúmero de cosas que el Señor ha hecho para nuestro bien por medio de la persona de Cristo. Dentro de todo ese detalle teológico, ¿verdad?, está diciendo todo lo que Cristo logró en favor nuestro.
Asimismo, también nos hace un llamado a que nosotros tomemos esa enseñanza doctrinal, eso que Cristo ha hecho por nosotros, para llevarlo a la práctica. En Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: acuérdense que en otro tiempo ustedes eran gentiles en cuanto a la carne y eran llamados de la incircuncisión. Y más adelante dice: pero Cristo es nuestra paz. Cristo obtuvo para con nosotros una reconciliación para con Dios por medio de Él, de manera tal que mientras nosotros antes éramos extranjeros y advenedizos, estábamos separados de Dios, ahora somos incluidos y somos hechos parte de la familia de Dios. Diciéndonos esto, nosotros ahora somos parte de la familia de Dios, somos parte del edificio de Dios y estamos supuestos a crecer en Él. El apóstol Pablo reconoce que lo que se le ha encomendado ha sido un misterio y ese misterio estaba oculto. Sin embargo, el Señor en su gracia y su misericordia nos permitió a nosotros conocer ese misterio que ahora ha sido develado, que ahora ha sido mostrado, lo que antes era un misterio, el misterio de la salvación. ¿Cómo era que Dios iba a reconciliar a los seres humanos que estaban enemistados con Él? ¿Cómo era que Dios iba a conseguir que ahora estuviéramos en una plena amistad y una relación de amor y de comunión con Dios? El Señor lo reveló porque proveyó a su Hijo Jesucristo de manera tal que por la vida, muerte, resurrección, y me atrevería a agregar hasta la ascensión de nuestro Cristo, nosotros ahora tenemos una relación de paz para con Dios. Y eso antes era un misterio. ¿Cómo Dios lo iba a lograr? Antes no se sabía, pero por medio de Cristo ahora se sabe. Y Pablo dice: ahora yo fui hecho un ministro de este misterio. Y como veíamos la semana pasada, entonces, esto lleva al apóstol Pablo a doblar sus rodillas y a interceder por la iglesia que está en Éfeso, de manera tal que ellos puedan estar arraigados. O sea, todas estas verdades doctrinales se quedan en el aire si no producen en nosotros raíces que nos mantengan firmes, si no producen en nosotros el tener como esa zapata inamovible para nosotros estar confiados en el Señor. Y lo que veíamos es, si bien el apóstol Pablo enseña toda la doctrina, el apóstol Pablo hace algo, y es que también ora por aquellos a quienes les está predicando el evangelio, pidiéndole al Señor: Señor, hazlos que echen raíces, hazlos que estén cimentados de manera tal que puedan comprender con todos los santos la magnitud de la riqueza que tenemos en Cristo. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo lo que yo le voy a decir de aquí en lo adelante de cómo debe vivir un cristiano, necesita que la persona haya creído en el evangelio. Es imposible vivir el evangelio si no se ha creído en el evangelio. Es imposible que usted pueda vivir la vida cristiana si no ha creído la vida cristiana. Y el apóstol Pablo, como se enseña en todas las áreas de la ciencia hoy en día, en todas las ramas del saber, hay que trazar primero el fundamento, las bases, para entonces construir de ahí en lo adelante. Una nota, no lo tengo en mis notas, pero miren, algo sencillo en lo que lo vemos en nuestro diario vivir. A veces se va a impartir un curso, un diplomado, un taller, y usted piensa: mira, el taller se va a impartir 3 días de 6 a 9, el primer día yo no puedo ir, pero los otros 2 días yo sí puedo ir. Me voy a inscribir, no podré ir el primer día, pero voy a ir el segundo día y voy a ir al tercer día. Usted ha impartido talleres y usted ha participado en talleres. ¿Qué pasa en esos contextos? Usted se pierde la base. Y a veces usted llega y participa: me perdí el día de ayer, pero vengo hoy cuando el expositor está hablando, y no sería mejor hacer esto o aquello. Hay los compañeros que están ahí: no, es que ya ayer se habló de que si se hace esto, se hace aquello, se pierde la esencia de por qué es esto. Y el apóstol Pablo no entra directo a hablar de cómo se vive el matrimonio, cómo se crían a los hijos, cómo uno se comporta en el trabajo, cómo uno debe manejar las situaciones adversas de la vida, cómo uno debe manejar las situaciones monetarias, cómo uno debe vivir la vida cuando uno no se lleva bien con las personas, cuando las personas piensan diferente de nosotros, cuando alguien se convierte en un callo para nosotros, cómo nosotros vivimos eso. Pablo no entra ahí, él no entra a abordar ese tema primero, y eso es lo que nosotros querríamos. Nosotros querríamos como: dime cómo yo vivo la vida cristiana, qué yo debo hacer en tal o cual lugar. El apóstol Pablo dice: primero,
tienes que tener las raíces en el Evangelio. Primero, tienes que tener una buena zapata. Primero, tienes que conocer y tienes que creer el Evangelio. No se puede vivir el Evangelio a menos que se haya creído primero el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo termina de orar por los efesios, concluye en Efesios capítulo 3, verso 20, con una adoración a Dios, diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, a Él, a ese Dios, sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y ahí viene, ¿verdad?, esa parte que Pablo comienza a hablar ahora. Y quiero recalcar que aunque voy a hablar un poco del versículo 1, el versículo 1 realmente parece ser una introducción a los capítulos 4, 5 y 6. Entiéndase que esa frasecita del versículo 1, yo pues, el apóstol Pablo, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Ese versículo parece ser, la estructura da a entender que ese versículo es como una tesis. Y luego, desde el versículo 2 hasta el final del capítulo 6, lo que Pablo está diciendo es cómo se vive la vida cristiana, cómo se vive ese llamado, cómo puede el cristiano andar como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Específicamente, los versículos que acabamos de leer, desde el versículo 2 hasta el versículo 10, va a especificar o va a hablar en esencia de la unidad en la iglesia. Aborda la unidad en la iglesia. Ahora, nosotros vamos a ver esto en dos partes: una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho y una unidad digna del llamado que Dios nos ha hecho. La vida, cómo se vive esa vida a la que Dios nos ha llamado y cómo se vive esa unidad a la cual Dios nos ha llamado. Dos partes sencillas. La primera es el versículo 1, más otras partes que veremos del versículo 1 al 10 y de los capítulos 5 y 6. Y la segunda parte que habla de esta unidad y hablar específicamente qué quiere decir el Señor cuando habla de que en la iglesia tiene que haber unidad. Del versículo 1, el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Por eso entendemos claro que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma, y escribió algunas de las cartas que nosotros, ¿verdad?, vemos allí. Y vemos que cuando dice: yo como preso en el Señor, les ruego, les apelo. Es un clamor que hace el apóstol Pablo, como lo ha hecho en otras cartas, a que el cristiano haga eso que él le va a encomendar ahora. No es una orden. El apóstol Pablo no está ejercitando una autoridad dictatorial diciendo: ustedes tienen que vivir de esta manera, sino que lo está apelando como a hermanos. Y está haciendo esta apelación asumiendo que los creyentes de Éfeso han creído todo lo que se le ha dicho anteriormente. Hace unos años, cuando estábamos reestructurando el ministerio de parejas, uno de los libros que leímos se llama Cuando pecadores dicen acepto. Es interesante, un libro sobre matrimonio. Pero el primer capítulo de ese libro se llama Todos somos teólogos. Y está hablando de cómo la teología es necesaria para el evangelio, para el matrimonio, perdón. Y uno se pregunta: pero es un libro de matrimonio, enséñame cómo yo puedo discutir con mi esposa, enséñame cómo yo puedo manejar la finanza, enséñame cómo yo puedo lidiar con los padres de la mujer mía, o cómo la mujer mía puede lidiar con mis padres, enséñame cómo yo puedo hacer. El autor, Dave Harvey, comienza escribiendo: no, es que si no comenzamos con el evangelio, no vamos a saber vivir el evangelio. Si tú no conoces el evangelio, no vas a saber aplicarlo al matrimonio. Y el apóstol Pablo está haciendo una apelación a los creyentes, como una rogativa, pero esa rogativa tiene como fundamento, tiene como base todo lo que ha dicho anteriormente. Como ustedes han sido redimidos por el Señor, como ustedes han sido salvados por el Señor, como ustedes han sido hechos santos en el Señor, en la medida en que ustedes han creído el evangelio que se les ha predicado,
Entonces el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego, les imploro, les clamo a que ahora tu manera de vivir vaya de acuerdo a aquello que tú has creído. Miren, es muy decepcionante cuando una persona no vive de acuerdo a la vocación a la cual ha sido llamado. Está de más decirle que esas dos palabras que nosotros vemos en el versículo 1, inteligentemente quienes tradujeron esta Biblia al español, primero Casiodoro de Reina y luego Cipriano de Valera cuando hace la revisión y luego las diferentes revisiones que se han hecho de la Biblia, en la Reina Valera se traduce esto como con dos palabras diferentes, que andéis como es digno de la vocación a la cual ustedes han sido llamados. Y se habla de vocación como algo que tú haces porque tienes como ese ímpetu natural. Hablamos nosotros de la vocación de médico, hablamos nosotros de la vocación para la educación. Uno dice en el coloquio natural, ese profesor no tiene vocación. ¿Y qué queremos decir con eso? Que aunque esa persona tiene ese trabajo, no tiene un amor por la enseñanza, no tiene un amor por el transmitir el pan del saber. O decimos que un médico no tiene vocación de médico. Y otras cosas que uno pudiera decir. El apóstol Pablo está diciendo, hay una vocación que tú tienes. Pero esa palabra para vocación es la misma palabra para llamado. Vocación y llamado. O sea, podría bien decir digno del llamado con el cual ustedes han sido llamados. Hablamos del llamado cuando Dios te llamó a servir en tal lugar, cuando Dios te llamó al evangelio, cuando Dios te llamó a ir a tal lugar para predicar la palabra. Hablamos de este llamado, pero el llamado al que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí está al llamado efectivo de la salvación. El apóstol Pablo asume que a quienes le está escribiendo han sido llamados efectivamente por el Señor Jesús. Entiéndase, son cristianos, han respondido al llamado de la salvación. De este llamado se habla en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice, porque a los que antes llamó, a estos también justificó, a este llamado efectivo. Ese llamado de que cuando Dios dice, ven, y tú vienes a Él. Y ahora tú estás en la presencia del Señor porque respondiste a ese llamado del Señor. Vemos aquí que el Señor claramente está hablando por medio del apóstol Pablo diciendo, ahora el ruego que yo les hago a ustedes es que su manera de vivir vaya en conformidad con esa vocación, con ese llamado con el cual Dios los ha llamado a ustedes. Eso es necesario, o sea, no podemos vivir la vida cristiana a menos que tengamos un conocimiento de ese evangelio. Y el apóstol Pablo, haciendo uso de esto, lo que está diciendo es, vivan la vida que es de acuerdo al evangelio. Vivan la vida de acuerdo a ese llamado del Señor, el cual Él nos hace. Vean que el apóstol Pablo cuando dice esto, pasa a detallar cómo se va a vivir esa vida cristiana, cómo se va a vivir, cómo se va a manifestar. Y lo que sigue después de aquí es que esto tiene que manifestarse en una unidad. O sea, que el cuerpo de creyentes tiene que estar caracterizado por la unidad. Pero él no lo hace sin antes expresar cuál es este llamado, quién es que hace este llamado, hacia qué hace este llamado. Véanse que nosotros vemos que parte de este llamado es esa unidad que es basada en el evangelio, pero es conforme al llamado que nos ha hecho el Señor. Vean, otra vez aparece la palabra llamado más adelante en el versículo 4, cuando dice un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a ¿qué cosa? A una esperanza de vuestra vocación. Otra vez la palabra vocación y la palabra llamado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 4? Que ese cuerpo del Señor, un cuerpo de la iglesia, por medio de un mismo espíritu, es aquello a lo cual Dios nos llamó, a esa misma vocación. Y sigue hablando de esta unidad que hay en todas las personas del Señor. El versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, anden como es digno del evangelio al cual fueron llamados, hace una explicación de cuáles son todas las cosas que entran en juego en este llamado, que es un mismo Señor el que ha llamado. Está toda la Trinidad de aquí. Menciona al Señor, menciona al Espíritu Santo, menciona al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los tres, siendo tres, son uno en esencia. Y entonces está diciendo, ustedes tienen que caminar conforme a ese llamado que Dios nos ha hecho. Vean que en el versículo 8, aparece aquí, a partir del versículo 7, aparece una descripción de la salvación, pero desde el punto de vista como espiritual, como si lo estuviéramos viendo desde los cielos, donde el apóstol Pablo escribe, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, Cristo lo llena todo, es encima de todo, está por todos. Entonces nosotros podemos ver la magnitud de ese llamado. ¿A qué es que Él nos ha llamado? ¿A qué es que Él nos hace ese llamado? Algunos, en el versículo 8 específicamente, quisiera hablar un poquito de eso. El versículo 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Si usted tiene otra versión, posiblemente le va a decir algo como subiendo a lo alto, llevó cautiva una multitud de cautivos. Aquí algunos pastores, algunos líderes estudiando esto tienen dos vertientes diferentes. Es un juego de palabras que nosotros leemos y lo correcto es que al estudiar la Biblia hagamos el interés de entender lo que estamos leyendo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Llevar cautivo es como llevar preso. Entonces, lo que nos está diciendo es como que el Señor llevó preso a lo que estaba preso. Como que el Señor llevó cautivo a lo que estaba cautivo. Que el Señor tomó como cautivo a una multitud de cautivos. Y por eso hay personas que dicen, por un lado, esto se refiere a los poderes de las tinieblas que estaban gobernando sobre el mundo y que tenían a la gente como preso, y el Señor, por la muerte en la cruz del Calvario, logró derrotar a sus enemigos y logró entonces llevarse a todos sus enemigos preso. Algunos ejemplos de eso lo tenemos desde la misma cita que se hace esto, es el Salmo 68. Si quieren vamos a ir allá para que leamos algunos versículos. Salmo 68, ustedes lo van a recordar ¿cómo se dice? Con buena memoria, porque es una canción de Marcos Witt. Y a mí nunca se me va a olvidar porque yo con Luis le hice muchísima pantomima con ese salmo, del tiempo donde yo hacía pantomima. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera en medio del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. El verso 18, que es de donde Pablo está citando esto, y Pablo está haciendo una cita de Salmo 68, verso 18, no de la versión hebrea que usaban los judíos, sino de la versión griega que usaban ya los griegos helenistas. Nosotros leemos aquí en el Salmo 68, 18, donde dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Algunos dicen, citando también a Colosenses, donde el apóstol Pablo escribe, y yendo a la cruz del Calvario, él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria e hizo un espectáculo público de sus enemigos. Eso es una versión. Otra versión, hay otros pastores que dicen que lo que el Señor hizo aquí fue llevarse cautivo
llevarse en cautiverio a aquellos que Satanás y sus demonios tenían preso. Ya no era a los demonios, sino a los que ellos tenían preso, para liberarlos. Como quien dice, había un grupo de personas que Satanás y sus demonios tenían preso, y que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, al morir, el Señor fue y rescató esas almas, les arrebató esas almas al enemigo, para entonces darles libertad. En días pasados, déjenme hacer una pregunta breve. ¿Quiénes de ustedes fueron esta semana a ver una obra que están presentando los jóvenes del colegio en Bellas Artes? ¿Fueron algunos? Sí, levanten la mano, ¿bien? Para ver si no le hago spoiler, ¿verdad? Bien. Hay una parte en la obra de un jovencito que está gritando ser libre. ¿No ha ido? Va hoy. Y el jovencito está pidiendo, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre. Yo me imagino al Señor Jesús logrando esta libertad. Es como el Señor nos liberta, pero no nos liberta como así de boca. Es que hubo una liberación verdadera cuando el Señor llevó cautivo la cautividad. Hay un pastor que quizás para mí la mejor explicación dice: después del triunfo de un rey, el rey llevaría de regreso a su patria a todos los despojos de guerra, así como los prisioneros. Aquí el apóstol Pablo presenta a Cristo mientras regresa de su batalla en la tierra para volver a la gloria de la ciudad celestial con los trofeos de su gran victoria en el Calvario. En esencia, está diciendo, tanto los enemigos que son llevados presos, como los que estaban presos en manos de sus enemigos, que son llevados a ser liberados. Era como lo que está describiendo aquí es una marcha de victoria de un rey con su ejército, cuya ciudad está en guerra, y se llevaron un grupo de hombres, o se llevaron las mujeres, se llevaron a los viejos cautivos, y ese rey dice: vamos a hacer guerra, y va a esa otra ciudad y ataca a esa otra ciudad, y cuando vuelve otra vez a su ciudad, a su patria, viene entonces con todo el botín de la guerra, traen a los presos, a los enemigos encarcelados, pero trae también a aquellos que estaban encarcelados, dándoles libertad. Y hay todo este canto de victoria que nosotros leemos en el Salmo 68. Mientras esto sucede en una manera espiritual, en la muerte de Cristo, nosotros como cristianos estamos confiados de que llegará un día, en el día postrero, una esperanza que tenemos, de la cual el apóstol Pablo menciona aquí, en el que sucederá esto mismo, pero ahora es con nosotros, donde un día el Señor Jesús se mostrará como el Rey de Gloria, y sus enemigos serán encarcelados, y los que estaban presos por causa de su pecado serán entonces liberados, y estaremos reinando con Él en gloria eterna. Pero esa libertad que Cristo ha obtenido por nosotros demanda que nosotros vivamos ahora conforme a ese llamado, que nosotros vivamos conforme a esa voluntad. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el apóstol Pablo dice: les ruego en el Señor que andéis como es digno de la vocación a la cual ustedes fueron llamados, lo que sigue es una apelación a vivir en unidad. Lo que sigue es una apelación a vivir en unidad. Yo voy a hablar de lo que se trata esta unidad cristiana, que es verdad, esa unidad que es conforme a nuestro llamado. Ese es el segundo punto. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera hablar un poquito de lo que no es la unidad cristiana. ¿Qué no es la unidad cristiana? Cuando el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y explica en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, un Señor, un Dios y Padre de todos, que el Cristo Jesús llevó cautiva la cautividad, le dio dones a los hombres. Es que el cristiano tiene que vivir ahora para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, como toda nuestra vida tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy en nuestros días hemos tomado la unidad, creo que se ha hecho con el amor, creo que se ha hecho con la honestidad, creo que se ha hecho con muchas cosas. Pero entre el amor y la unidad, creo que son las dos cosas que primordialmente el ser humano las ha tomado y las ha entramado, las ha entronizado y las ha convertido como en su Dios. Hemos tomado la unidad
y hemos olvidado a Cristo, o la unidad cristiana, o la unidad bíblica, y hemos tomado la unidad sola y la hemos convertido en nuestro ídolo. Y ustedes van a ver muchísimas religiones que se tratan de la unidad, de estar unidos, olvidándose de cómo es la unidad cristiana, la unidad bíblica. Y yo quiero tomarme unos minutos solamente para hablar qué no es la unidad cristiana, donde no hay unidad cristiana. No todo lo que es unidad es necesariamente unidad cristiana. Miren algunos ejemplos. Si quieren ir conmigo, 1 Corintios capítulo 5, verso 9. 1 Corintios 5, verso 9. Una de las primeras apelaciones que hace el apóstol Pablo a una unidad que no es cristiana, una unidad que no es bíblica. 1 Corintios 5, 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose cristiano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No toda unidad es unidad cristiana. Y el apóstol Pablo aquí comienza haciendo una advertencia. Si alguien tiene el título de cristiano, yo soy cristiano, pero a la vez, violando el versículo 1 de Efesios capítulo 4, no anda conforme a la vocación con la cual ha sido llamado, el apóstol Pablo está haciendo aquí de advertencia. Tú no puedes estar en unidad con esa persona, porque hay una disonancia entre lo que dice creer y lo que dice vivir. Y el apóstol Pablo está consciente, diciendo en los primeros versículos, no es con la gente del mundo, porque cuando tú vas al banco, cuando tú vas al mercado, cuando tú tratas con la gente, hay fornicarios y hay ávaros y hay idólatras, hay gente que viven para satisfacer su propia carne. Y el apóstol Pablo dice, si yo les fuera a prohibir que no se relacionen con todo pecador, no sería necesario salir del mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, les estoy diciendo es con aquellos que dicen con su boca, yo soy cristiano, pero su forma de vivir no es de caer en pecado, es de practicar el pecado. O sea que hay un vivir intencional en practicar el pecado. Eso no es conforme a la voluntad de Dios y eso no es una buena práctica de la unidad cristiana. Cuando Imalay leía ahorita Juan capítulo 17, el Señor está orando, Señor, que ellos sean uno. Y está orando, Señor, no los saques del mundo. El Señor está orando, no los saques del mundo. Yo a veces leo ese pasaje y levanto la mano, Señor, ¿cómo que no nos saque del mundo? Tú tenías que sacarnos, ponernos en un lado aparte a nosotros. Mira, cogíamos República Dominicana como una islita, si la llenábamos de cristianos nada más. Y nos olvidamos de los impíos. Así no había que oír dembow ni nada de estos programas raros. Pero el Señor oró, no los saques del mundo. Déjalos en el mundo. Pero presérvalos allí y glorifícate en ellos. Más adelante, anteriormente, en el Antiguo Testamento, el profeta Amós 3:3, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Es como una pregunta retórica que está haciendo el profeta y está hablando en otro contexto. Sin embargo, esa frasecita nos queda a nosotros porque el Señor luego lo cita. ¿Será posible que dos anden juntos sin estar de acuerdo? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, será quebrantado. En esencia, el autor de Proverbios está diciendo, o tú eres sabio o tú eres necio. Segunda de Corintios capítulo 6. Ese vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo sigue detallando en qué no consiste, esta unidad cristiana. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No le voy a seguir leyendo el capítulo 7, pero el capítulo 7 es una apelación del apóstol Pablo. Por tanto, limpiémonos de cualquier cosa que no le agrada al Señor. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33, el apóstol Pablo les escribe a los corintios diciéndoles, no cometan el error, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No todo lo que es unidad es buena unidad y es unidad de la que glorifica a Dios. No todos los compinches son aplaudidos por Dios. No todas las unidades, no todas las uniones son aplaudidas por Dios. Mientras oraba por esto, me llegaba a la mente ese pasaje de 2 Corintios capítulo 6, donde habla de que no os unáis en yugo desigual. Y por mucho tiempo, y creo que no es una aplicación mala, se enfatiza esto en la unión que a veces se da entre personas que son cristianos con personas que son impíos. Pero esta unión en yugo desigual abarca muchísimo más. No es que lo elimina, sino que abarca muchísimo más. Cómo nosotros estamos creando relaciones con personas que no tienen el mismo criterio del evangelio que nosotros tenemos en el ambiente laboral, en el ambiente académico, en el ambiente emocional, en el ambiente social. Cómo nosotros estamos uniéndonos a personas que no tienen los mismos criterios que nosotros, que no tienen el mismo compás, la misma brújula moral que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Y por eso nosotros vemos lamentablemente muchas personas que son cristianos y han caído en el error porque se han llevado de yugo desigual con personas que no tienen el mismo criterio moral que nosotros tenemos. Y miren, esto es muy similar a lo que decíamos la semana pasada con la semilla que cae en el terreno o el edificio que es construido en la arena o en la piedra. Porque llega un momento que yo puedo, qué sé yo, vamos a ponerle un ejemplo. Yo voy a hacer un emprendurismo y voy a comenzar una empresa y me uno con alguien que también quiere empezar una empresa. Decimos, ahora vamos a unirnos los dos y vamos a poner este negocio. Mi deseo es yo poder tener un negocio que me supla una entrada pasiva, que me supla de algo con que yo ayudarme o crear un ahorro para la educación de mis hijos y glorificar al Señor con los trabajos que yo tengo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, buscando la manera de ganarme con mi forma de vivir un ingreso que me permita glorificar el nombre de Dios, como dice Colosenses, en todo lo que yo hago. Pero yo me uno con otra persona que tiene una mente rápida para los negocios, que sabe tirar para adelante, que tira, que sabe esto, sabe aquello. Pero esa persona está pensando en dinero, 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 dinero. Y ahora nos unimos. Quizás el negocio puede arrancar bien y puede ir bien. Y cuando llegue el momento entonces donde hay que hacer una marrulla para tener algún ingreso, donde hay que maquillar algo para poder conseguir una concesión gubernamental, cuando haya que poner algunos numeritos extraños, cuando haya que manipular algo, y en mi parte, mi criterio bíblico no me lo permite, pero el hermano quiere hacer dinero. ¿Ustedes saben qué va a pasar ahí? Ya estamos en yugo desigual. Ya se nos creó un problema. Y quizá yo no puedo prever que eso va a suceder, pero es a lo que Pablo nos advierte aquí. No toda unidad es unidad cristiana y no toda unidad es unidad bíblica. Ahora, el apóstol Pablo llama a los creyentes a vivir en una unidad que es digna del llamado que Dios nos ha hecho. No solamente nos llama a vivir una vida digna, sino a vivir una unidad que es digna del llamado que Dios nos ha hecho. Y esa unidad caracteriza a la iglesia. La iglesia cristiana tiene que ser caracterizada por una unidad cristiana. Miren cómo el apóstol Pablo lo detalla aquí. Dice, ¿cómo van a vivir
una vida, cómo van a caminar una vida que es digna de la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Dice con toda humildad. Hay 5 cosas que menciona ahí. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son las 5 cosas que menciona allí de cómo el cristiano ahora va a vivir esa vida a la cual Dios nos ha llamado. Y le dije, el versículo 1 es como la introducción a todos los 3 capítulos, pero en este caso en particular está aplicado a la unidad cristiana. Lo primero es que tenemos que ser humildes. Autor definiendo la humildad, se llama Francisco La Cueva, dice, hay una falsa humildad, como la de aquel famoso abad que solía decir de sí mismo, y vuestro abad que tan indignamente os preside, hasta que un buen día, un inocente novicio se atrevió a decir, y nuestro abad que tan indignamente nos preside. Y dice que allí este hombre estalló en ira. Él aceptaba decir que él era un indigno, pero no tenía humildad para escuchar que otro le diga que él era un indigno. Este mismo autor dice, la humildad ocupa un lugar muy alto en la tradición cristiana desde que la palabra de Dios se le concedió. Dios se hace llamar a sí mismo el alto y sublime en Isaías capítulo 6, que habita con el quebrantado y humilde de espíritu en el capítulo 57. El mismo Jesús le lava los pies a sus discípulos como una muestra de su humildad. Y en Filipenses capítulo 2 se nos dice que Jesús fue el autor de la mayor humillación que se pueda experimentar como cualquier ser humano. Y el apóstol Pablo nos llama en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y pasa a detallar esta humildad que caracterizaba a Jesús. La humildad, se puede hablar mucho de ello. Creo que en ocasiones anteriores hemos hablado de la humildad. A veces se traduce humildad como una persona de pocos ingresos. Uno ve en la noticia, hay una persona humilde. Y no siempre la humildad tiene una relación directa con el ingreso económico. A veces la persona de pocos ingresos es tan arrogante como la persona de muchos ingresos. O viceversa. Pudiera haber una persona con muchos ingresos y es humilde como una persona de pocos ingresos. Ciertamente, hay lugares, hay personas, hay grupos de personas donde se puede experimentar un mayor nivel de humildad en el contexto humano, pero el Señor demanda que para esta unidad cristiana tenemos que ser humildes. Si nosotros como iglesia dijéramos ahora, queremos ser una iglesia unida, demanda obligatoriamente que cada uno de nosotros comencemos con el patrón de la humildad. El Señor también dice que otro requisito para esta unidad cristiana es la mansedumbre. Si ustedes ven en el versículo 8, donde el Señor nos dice, el Señor subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, vemos a un Señor que ejecutó Él la guerra. Él fue y venció al enemigo. Él fue y llevó cautiva la cautividad. Él fue y nos dio libertad. Y a veces nosotros queremos tener una actitud más bélica, de mayor guerra que la que tuvo Cristo. Y entendemos como que a nosotros todavía nos falta pelear algo, cuando el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. En Mateo capítulo 11, verso 28, el Señor Jesús nos hace un llamado. Dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Otro requisito para la unidad cristiana es la paciencia. Vean cómo sigue diciendo en el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay cosas que uno la lee en la Biblia y son más fáciles de leer que de llevar a cabo, ¿verdad que sí? Soportémonos unos a otros con paciencia. Hay cosas, yo no sé qué más yo podría decirle de esto porque creo que nosotros nos quedamos cortos en todo momento.
Y el Señor está maravilloso. El Señor está maravilloso que nos pone a prueba. Nos pone a prueba. Abdiel tiene que hacer un juego de ajedrez. Y a él se le metió que él va a hacer la pieza de tal manera y de tal manera. Y es así que yo la quiero hacer. Yo quiero imprimirla y quiero hacerlo de tal manera. Mi hijo, en masilla tú haces esa piececita de ajedrez. Vamos a buscar piedrecita de tal color. No, es de esta manera. Y yo tengo que soportar a mi hijo con paciencia. Se vuelve tan difícil soportar a otra persona y soportarlo con paciencia. Se vuelve difícil incluso dentro de la iglesia soportar a otra persona que cree en el mismo evangelio que tú crees y soportarlo con paciencia. Se vuelve difícil. Sin embargo, el Señor nos hace ese llamado y si nos hace ese llamado, entiendo que es que Él entiende que tenemos con qué responder a ese llamado. En el versículo 4, Él dice, el Señor en ese vínculo de la paz dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Se supone que mi hermano tiene la misma esperanza que yo tengo y se supone que la esperanza de que un día veremos a Cristo me hace tener paciencia en lo que me toca soportar aquí y ahora. Entonces, por un lado a mí me llama a tener humildad y me llama a tener mansedumbre y por otro lado también me llama a soportar con paciencia al otro. No va a haber unidad cristiana a menos que yo aprenda a soportar al otro. Y lo interesante es que la Biblia es personal. A mí me encantaría que la Biblia fuera en segunda persona. De manera tal que yo pudiera llamar a mi hermano y llevarle la Biblia y ponerse en la cara. Mira lo que dice ahí. Ve, para que él la lea. Pero cuando yo leo la Biblia me lo está diciendo a mí. Y cuando tú lees la Biblia te lo está diciendo a ti. Y tenemos que aplicarlo de manera personal. A veces uno escucha prédica y tú tienes que escuchar esta prédica. Escúchala para que tú veas lo que Dios te tiene que decir a ti. Pero lo que me tenía que decir a mí. Yo creo que aquí el Señor nos reta a todos, a nosotros soportarnos unos a otros con paciencia. No solamente estamos llamados a tener paciencia, es que el Señor en el cual nosotros hemos creído es un Dios paciente. Y si nosotros decimos que somos hijos de Él, si decimos que pertenecemos al Señor, tenemos que andar como Él anduvo. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es maravilloso pensar en cómo Dios tiene todo el poder para volver en cualquier momento. Este mundo puede ser destruido en cualquier momento y sin embargo, a pesar de la burla de la misma gente, pero tienen 2000 años diciendo que Jesucristo va a volver y no viene, y la palabra de Dios nos dice aquí, el Señor está pacientemente deseando que todos vengan al arrepentimiento. Yo pienso, por ejemplo, en el ingrediente del amor que el apóstol Pablo dice aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, que es necesario que nos amemos los unos a los otros para poder tenernos paciencia. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacob y Raquel en el Antiguo Testamento? Génesis 29. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Que Jacob habla con Labán y le gusta a esta muchacha y dice, me quiero casar con ella. ¿Qué le propone Labán? ¿Trabaja cuánto? 7 años. Yo le dejo su muchacha ahí. Pero el Señor nos dice en su palabra, Jacob dice, y trabajó los 7 años. ¿Y saben cómo termina diciendo? Y le parecieron pocos, porque la amaba. Y esa no es toda la historia, por si usted no ha leído la historia de Jacob y Raquel, ¿verdad? Lea Génesis 29 para que tenga algo en qué aprender de la palabra de Dios. Pero tiene su novia y tiene que esperar 7 años, pero la razón por la que la espera con paciencia es porque la amaba. El Señor nos llama a tener paciencia unos para otros. Llegará un día donde mis hermanos en Cristo serán completamente santificados. Llegará un día donde mis hermanos en Cristo tendrán la mirada puesta en las cosas de arriba. Llegará un día
donde mis hermanos en Cristo podrán ver las cosas tal cual son. Y así como yo lo puedo decir de ellos, yo sé que ellos pueden tener esa misma esperanza delante de Dios. Llegará un día donde Ronnie no molestará tanto con esto o con aquello. Llegará un día donde Ronnie ya no dirá esto, ya no dirá aquello. Llegará un día donde Ronnie será completamente perfecto. Y soportar a este hermano con paciencia, ya será él hecho completo y perfecto y podremos vivir en completa paz delante de la presencia del Señor. Mientras tanto, tenemos que soportarnos los unos a los otros con paciencia. Hay otra característica que el Señor demanda para esta unidad cristiana, y es que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, Cristo de los dos pueblos, tanto de judíos como de gentiles, ha hecho un solo pueblo. Antes éramos advenedizos, éramos extranjeros, nos ha traído y nos ha hecho parte de la familia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora nosotros que estábamos en enemistad, hemos sido hechos amigos de Dios, somos ahora parte de la familia de Dios y el Señor por su sangre ha comprado la unidad, de manera tal que ahora nos llama y nos reúne, ahora nos dice, ahora ustedes son herederos con Cristo, coherederos unos los otros y somos parte de la familia de Dios. Ahora, ámense unos a otros, sean uno unos con otros, sopórtense unos con otros, tengan humildad unos con otros y estamos llamados ahora a preservar, solícitos, es decir, prontos, dispuestos a guardar esa unidad que Cristo adquirió para con nosotros. Esa unidad no es poca cosa y puede ser dañada fácilmente cuando yo no vivo como es digno del Evangelio. Yo estoy dañando esa unidad que Cristo obtuvo por nosotros. Y no es solamente en el contexto de la iglesia. Ustedes van a ver que en el capítulo 4 comienza a hablar de cómo nosotros tenemos que ser transformados en una nueva manera de vivir. En el capítulo 5 comienza a hablar del matrimonio, comienza a hablar de los hijos, comienza a hablar de cómo nosotros estamos llamados a tratar incluso a nuestros empleados. En el capítulo 6 está hablando también de cosas de que nosotros debemos vivir incluso en nuestra relación con nuestros padres, nuestros hijos, para con sus padres, cómo nosotros estamos llamados a servirnos unos a otros, incluso cómo nosotros vamos a vivir la guerra espiritual. Pero tenemos que andar conforme a esa vocación con la cual Él nos ha llamado y tenemos que buscar, procurar ser solícitos en guardar esa unidad que Él ha logrado por nosotros. Quiero culminar con algunos puntos prácticos, directos, y quizás lo voy a hacer muy llano. Yo sé que esto puede aplicar si usted está aquí, no es visita y es de otra iglesia, o si está aquí como amigo. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Pero la manera de poner esto en práctica, hay algunos principios que podemos ver. Por ejemplo, Kevin DeYoung escribe un libro llamado La misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y él habla allí del principio de la proximidad moral. Tu llamado a la unidad corresponde primeramente con aquellos que Dios ha puesto a tu lado. Yo quiero tener unidad con los hermanos en Cristo que están viviendo en el Evangelio en Eritrea, en Zambia, pero no están aquí, yo no los puedo ver. Yo quiero tener una vida de unidad, de hermandad en el Señor, pero ese primer llamado viene para con los que Dios ha puesto a mi lado. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero principalmente y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un principio de proximidad moral. Nosotros tenemos que procurar la unidad de aquellos con los que estamos más cerca. Es decir, eso corresponde. Si el Señor te ha puesto como cristiano en tu familia se arma un pleito, tú como cristiano eres que tiene que procurar que se hagan las paces, porque esa es tu familia. Tú eres que tienes que procurar que se mantenga la paz. En tu iglesia local tienes que procurar que se mantenga la unidad, porque esa es la proximidad moral en donde Dios te ha puesto. Hay una unidad que tiene que ser principalmente en el Evangelio, principalmente
en el Evangelio. Esta unidad, principalmente en el Evangelio, es que nosotros estamos unidos porque hemos creído el Evangelio. No estamos unidos porque hemos creído en otra cosa. Hace unos días estaba orando por los profesionales de nuestra iglesia. Hay algunos de ustedes que están, y oraba específicamente en tres contextos. Ustedes sabrán algunos específicamente por quienes oré. Los que están en el contexto corporativo, personas que están en el contexto de las empresas, que tienen que estar yendo a reuniones, reuniéndose con empresarios, que tienen que ir a actividades, que esto, aquello. Yo tengo que orar por ellos. Yo no soy empresario. Yo no estoy en el ambiente corporativo, empresarial, en el ambiente de personas que están siempre moviendo empresas y comercio. Yo tengo que orar por esas personas porque tienen un deber de mostrar el Evangelio en un contexto en el cual yo no tengo ese contexto. Tenía que orar por los que están en el aspecto judicial, los abogados, los que son jueces, los que están como alguaciles, los que están de alguna manera trabajando en el palacio, lo que tiene que ver con leyes. Tengo que orar por esa persona en particular porque les toca ver cosas que a mí no me toca ver. Tienen que tomar decisiones que a mí no me toca tomar. Tienen que vivir cosas que a mí no me toca vivir. Yo tengo que orar por ellos. No trabajamos lo mismo. Yo no soy abogado, yo no soy juez, yo no estudio leyes, pero tengo que orar por ellos porque donde Dios los puso, ellos tienen que hacer la responsabilidad de lo que les toca hacer en ese ambiente. Nuestra unidad no está basada en que ellos trabajan lo mismo que yo. Nuestra unidad está basada en que ellos han creído el Evangelio. Tenía que orar por los que están en el aspecto educativo, los que tienen que ver con la educación, con la enseñanza, con la gerencia de centros educativos. Tenía que orar por ellos porque ellos tienen el deber de proclamar el Evangelio en donde están. Finalmente, el pastor Albert Mohler en una ocasión escribió un artículo muy interesante llamado El principio del triaje teológico, diciendo nosotros tenemos que determinar nuestra unidad con otras personas. Primero, si alguien no cree en el Evangelio, si alguien me dice yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en el Espíritu Santo, yo puedo tener una unidad con esa persona en el sentido de que, bueno, vivimos en el mismo barrio y pertenecemos a la misma junta de vecinos y nuestra unidad se corresponde con pedirle al hombre del colmadón que apague la música a las 11. O sea, la única unidad que vamos a tener es quizá en eso. No tenemos una unidad de ideales. Hay otros hermanos que pertenecen a otros concilios, son cristianos, hijos de Dios, pero son, qué sé yo, pentecostales, pertenecen a otro concilio, pertenecen a otra denominación, creen en Dios, creen en el mismo Jesucristo que yo creo, pero tenemos otras prácticas que no son las mismas nuestras. Y somos hermanos, pero usted está en su iglesia y yo estoy en la mía, porque tenemos diferencias doctrinales y podemos ser hermanos en Cristo, pero en diferentes iglesias o en diferentes denominaciones. Y creo que hay otras cosas que son de menor envergadura, en la cual nosotros podemos estar en la misma iglesia y podemos tener unidad, aunque pensemos diferentes. Eso se puede aplicar en muchas cosas de la vida, pero nosotros podemos pensar en cómo podemos practicar esa unidad. Nosotros tenemos que pensar ahora, ¿estamos de verdad nosotros viviendo una vida conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados? O sea, si mi vida se corresponde con aquello que yo creo, es así. Si no es así, yo tengo que arrepentirme. Y tengo que de inmediato correr a Cristo y de inmediato correr al Señor para que redima mi alma. Tengo que procurar la unidad. Tengo que procurar esa unidad que el Señor ha obtenido en favor nuestro. Permítame orar. Los niños tienen una presentación especial el día de hoy. Querría orar también por ese tiempo. Presentar al Señor todo lo que Él nos ha enseñado de manera tal, hermanos, que usted y yo podamos estar en la misma página. Hemos sido salvos por el mismo Cristo y Él nos llama a esta unidad que debemos tener en el Señor. Amén. Permítame orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de humildad delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir una vida consagrada delante de ti. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que nos permitas, nos ayudes, nos dirijas por tu Espíritu Santo a andar como es digno de la vocación a la cual tú nos has llamado. Y ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, también a preservar esa unidad que tú has obtenido en medio de la cruz por nosotros. Ayúdanos a confiar en el Evangelio, en un Señor, una fe, un bautismo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, de manera tal que esto se pueda manifestar en nuestra manera de vivir.
Estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendiga, hermano, nuestro hermano. ¿Sí?